Buenas tardes para todos. Nosotros vamos a presentar el tema de la evaluación en el marco de la L2. Este trabajo lo hicimos, este trabajo está hecho por Francisco Ortiz, Luis Caballero, Trinidad Caballero, Ivonne Peña. Bueno. Cuando se toca el tema de la evaluación en general, en cualquier tipo de proceso educativo, encontramos la evaluación. La evaluación es la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje muy importante porque nos permite obtener y analizar datos que nos van a permitir de corregir y reconducir el proceso educativo que estamos llevando a cabo. En el marco de la evaluación de la L2, encontramos algunas características pues que son importantes para analizar la cuestión de la evaluación. En el marco de la L2, em, la evaluación es fundamental, el proceso de la evaluación es fundamental, sea por por cuestiones prácticas que por las cuestiones pedagógicas que eh, la evaluación comporta. Em, Cuando hacemos la evaluación, en particular modo en un proceso de aprendizaje o enseñanza de la L2, es fundamental cuestionarnos sobre por qué evaluamos, em, qué evaluamos, cómo evaluamos, para qué estamos evaluando y sobre todo cuándo es pertinente evaluar. En este caso, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de evaluación, tenemos que diferenciarlo de del examen, ¿no? De lo que es el examen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la evaluación, como decíamos antes, consiste en recabar y analizar los datos, ¿no? Que nos proporciona este proceso. Mientras que el examen lo podemos ver como un tipo de evaluación fundamental también, pero en este caso, eh, digamos que es muy útil por lo que tiene que ver con concentrar el objetivo que consiste en medir la actuación de alguien respecto a lo que es el proceso de enseñanza o aprendizaje. Cuando hablamos del examen, hablamos de dos técnicas del examen. Encontramos en este caso dos tipos de examen, entre otros, pero fundamentalmente encontramos los exámenes de aprovechamiento y los exámenes de nivel de dominio. Los exámenes de aprovechamiento son exámenes que nos permiten obtener información sobre los logros que un aprendiz ha conseguido durante un camino de aprendizaje del idioma, mientras que el examen de nivel de dominio nos permite, de hecho, obtener información sobre lo que es el dominio específico lingüístico, que se puede hacer por habilidades. em, Existen, digamos, algunos tipos específicos como las pruebas de acceso, de clasificación o de certificación de un nivel. Cuando hablamos de los exámenes, encontramos algunos principios que son fundamentales, que son la validez, la fiabilidad, la viabilidad, la autenticidad y la interacción. En segundo lugar, por lo que tiene que ver con el proceso de evaluación, podemos ver que em, no ha sido siempre el mismo, los criterios para la evaluación no han sido siempre los mismos, sino que han tenido un proceso de evolución. Este proceso de evolución ha coincidido con lo que es
la evolución misma de los métodos y de los enfoques de enseñanza y de aprendizaje. Entonces van juntos en un camino paralelo. Por lo que tiene que ver con este proceso de evolución, encontramos algunas etapas claves. Podemos definirlas en 7 etapas claves en este proceso de evolución de la evaluación. En primer lugar, encontramos la etapa precientífica. En esta etapa precientífica, que podemos digamos, colocarla a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, encontramos que los exámenes fundamentalmente consistían en evaluar, por ejemplo, un proceso de traducción, la escritura o una redacción em, en particular modo, ¿no? Vamos con la etapa científica. ¿Sí? Bueno, entonces en la etapa científica, lo importante aquí hay que tener en cuenta es que lo que estaba hablando Ivonne era de que tanto lo que son los métodos utilizados van paralelamente con las etapas que se van generando para la evaluación. Es así como en la etapa científica que estamos hablando de los años 50, venimos con el método que es un método estructuralista y como ustedes recordarán, para los años 50 se está utilizando también ese método audiolingual que fue el que utilizó Estados Unidos antes de la guerra y que se va a posicionar como un método válido en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? En los 50 y los 60 hay una marcada influencia de todo lo que es el método estructuralista, donde las evaluaciones son desarrolladas de una manera única, midiendo una única destreza. Entonces, vamos a encontrar exámenes donde solamente será o un dictado, o se va a hacer un cuestionario, o se va a medir, no, el interés no es el de evaluar varias destrezas y menos el de que haya un papel de la comunicación, cómo la lengua interactúa en la sociedad, nada de eso existe. Bueno, entonces encontramos lo que es estructuralista y psicométrica. Ahora, para los años 70, vamos a encontrar que empiezan a darse unos pequeños cambios. Y en esta década, ese método estructuralista que va paralelamente con la evaluación va mudando. Ya esa evaluación es más de tipo pragmático y la lengua se mira como un medio de comunicación. En esta, se puede decir que eh, para esta década se está generando una transición, unos cambios, donde se van viendo algunos exámenes donde se mezclan algunas destrezas. Eh, también lo importante ahí es que se tiene en cuenta la lengua como comprensión y expresión de manera oral y escrita. Y para finales de los 70, en el 79, ya se está dejando atrás todo ese rasgo único para introducir una etapa que es comunicativa. En esta etapa comunicativa ya se deja de ver la evaluación de L2 como una destreza monolítica, una destreza única. Entonces, acá se tiene en cuenta la lengua y el currículo. Además, esa evaluación se mira la parte oral, la parte de comprensión, la parte de cómo se van dando esos primeros pasos para lo que es una evaluación más comunicativa. Además, van a aparecer los exámenes a gran escala, que son muy importantes. Y entre ellos vamos a encontrar que para el 88 está lo que es el diploma del DL, que va a medir el grado de proficiencia y el nivel que se tiene con relación al español de aquellas personas que van a presentar las pruebas.
también se van a generar otros tipos de exámenes a gran escala en Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante. Además, las mudanzas, por ejemplo, que se van a empezar a realizar con relación al DELE, que serán los niveles que van marcados inicialmente para esta época serán 3 nada más, que serán un nivel inicial, un nivel intermedio y uno superior, que más tarde serán 5 niveles como están en el marco común europeo de referencia. Sí, aquí vamos entonces a ver la transición a los 90, donde fue pues, donde se dio el enfoque comunicativo y casi que su triunfo, ¿sí? Es una época, una década de transición también, donde la evaluación se enfocó pues mucho en exámenes y pruebas de corte comunicativo. Aquí vamos a ver, hablar un poco de ese aspecto de los 90 y del siglo XXI también. Como podemos ver en la siguiente gráfica, hubo unas propuestas pues, de Bachmann en 1990 y Bajan y Palmer en 96 y 2010, donde tenemos unos componentes que se dividen en 3 conocimientos y estos también se pueden subdividir en otros. Por ejemplo, tenemos el organizativo, que lo podemos distribuir como en lo más clásico, que es en el conocimiento gramatical, donde tiene pues que ver la sintaxis, el vocabulario, la ortografía, morfología, fonología, todas estas características clásicas de la enseñanza del lenguaje, y el textual, donde ya nos enfocamos un poco más en la organización retórica, la conversación y unos elementos de cohesión también del idioma. Eso como esa primera parte. En el segundo punto, ya vemos algo de conocimiento más pragmático, donde nos podemos enfocar en el funcional y en el sociolingüístico. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de funcional? Es como la forma de manipular el idioma, ¿sí? También las funciones imaginativas que incluye, heurísticas, ideales, más el sociolingüístico, donde ya aquí se pueden incluir, por ejemplo, las expresiones idiomáticas, ciertas referencias culturales, figuras del habla, registros, entre otras, más el conocimiento, esto que hablamos sociolingüístico. Este aspecto ya viene a cambiar mucho, lo que hablábamos al comienzo, pero todavía también hubo cierta crítica, por ejemplo, como McNamara, que decía que todavía había un aspecto social y de contexto que se estaba dejando aparte, pues no se había indagado mucho, sobre todo porque todavía se tenía como referencia los National Standards for Foreign Language Education, que estaban en Estados Unidos del 66, donde fueron estas instituciones y empresarios y comunidades lingüísticas que se agruparon a hacer estos contenidos. Y como decía Trinidad, ya en el siglo XXI, esto cambiaría en el 2001 precisamente con el Common European Framework of Reference for Language Teaching and Learning, que fue traducido ya para el año siguiente como el Marco Común Europeo de Referencia o el MCER, para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la lengua. Y aquí ya se contenían otros aspectos muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo tener una base común para la elaboración de programas de lenguas, unas orientaciones curriculares que también se lograron en estos acuerdos, una estandarización de ciertos exámenes, manuales, etcétera, para toda esta comunidad europea. Ahora, también se llegó a hablar de cómo entonces estábamos utilizando la lengua para comunicarnos, ¿sí? Y estos aspectos, por ejemplo, de destrezas y conocimientos también cómo se desarrollaban para poder actuar de manera eficaz en determinados contextos y de verdad usar el lenguaje no solo en esta forma gramatical correcta, sino también teniendo en cuenta nuestro entorno y el contexto cultural donde nos estábamos situando. Obviamente una cosa es en Francia, otra en Inglaterra, otra en España, y también todavía se ve aquí en Latinoamérica, porque también no solo es adaptar este marco común europeo, sino saber cómo lo usamos en los contextos de acá. Entonces es muy importante también definir estos niveles de dominios de la lengua, qué tanto podemos decir que sabemos de un idioma, para qué lo necesitamos, cómo lo vamos a desarrollar. Y aquí también nos vamos a dar paso ya entonces a lo que es la situación actual en esta última década, donde vamos a tener muy presentes los exámenes a gran escala, ¿sí? Porque ya hay ciertos estándares para las universidades, ya muchas ya tienen la obligación de tener estos exámenes para que las personas de cualquier carrera se gradúen y logren un nivel apropiado. Entonces ya vamos a hablar también, por ejemplo, de la repercusión que tiene esto, algunos conceptos que vimos al comienzo, como cuál es la validez, cuál es la fiabilidad, cómo es el diseño, qué estrategias se están usando, cuál es la coherencia, cuál es el alcance que tiene de verdad esa lengua que está adquiriendo el estudiante y sobre todo también el impacto social,
porque también esto tiene que ver monetariamente con las personas que están involucradas, el empleo que dio a estos grupos creando estos exámenes, los cursos especiales orientados a dichas pruebas, las publicaciones de material, las investigaciones, todo este poder adquisitivo también y académico que se logró en las universidades, por ejemplo, en exámenes como el de los diplomas DL12 para el español o el TOEFL, Test of English Foreign Language en Estados Unidos, o el Oral Proficiency Interview, el OPI. Listo. Como se mencionó anteriormente, algunas características propias de la evaluación de la lengua. Tenemos la validez y la fiabilidad. Tenemos que la validez y la fiabilidad en las pruebas o en las evaluaciones que se desarrollan en un aprendizaje de L2 garantizan la calidad misma del examen, que como mencionó Ivonne anteriormente, es simplemente un instrumento de aplicación. Entonces tenemos que la validez la podríamos definir como ese conjunto o el tener en cuenta todas las características o todo lo que se desarrolló o todo lo que se llevó a cabo durante ese curso de lengua extranjera, digamos en español, en inglés, en cualquier otra lengua. Y todo eso se condensa en un examen, teniendo en cuenta todos esos aprendizajes supuestos que el aprendiz debe aprender. Y así se puede verificar que el examen tenga una validez propia, porque estaba enfocado a un contexto concreto. Así podríamos tener que existe una aceptabilidad en el uso del examen mismo. La fiabilidad lo podríamos definir como qué tan verídico, qué tan, digamos, confiable puede resultar este examen al momento de aplicarse. Por ejemplo, si un examen diseñado para el aprendizaje o para evaluar ciertas destrezas o cierto conocimiento hasta cierto momento, hasta cierto punto en un contexto de un curso de lengua extranjera, se aplica en dos cursos distintos que se supone deben estar al mismo nivel y deben aprender o debieron aprender lo mismo. Si en un curso tenemos que los mismos resultados se están dando en el curso número 2, entonces podríamos dar o podríamos definir que el examen que se llevó a cabo es fiable en términos de las características de la evaluación. Si por el contrario en el curso número 1 y en el curso número 2 existen resultados completamente diferentes, entonces podríamos definir que podríamos dudar un poco de la fiabilidad del examen mismo que se llevó a cabo o de la prueba que se llevó a cabo. Tenemos algunas características o algunas recomendaciones en relación a la validez que esté relacionada con el contenido. Estas son preparar las especificaciones del instrumento con los aprendizajes o los temas de contenido, como se mencionó anteriormente. Es el objetivo de la validez de la prueba es que todo lo esté relacionado con todo lo que el aprendiz haya aprendido durante el curso. Proveer un número suficiente de ítems o tareas asociadas con los aprendizajes. De igual manera relacionado con lo que el estudiante o el aprendiz está supuesto a aprender. Asegurar que el vocabulario, la estructura gramatical, el lenguaje y el formato de los ítems o las tareas sea adecuado para el estudiantado. Todo esto relacionados, como bien podemos denotar, a todo lo que el estudiante tiene una relación con respecto a lo que aprendió. De igual manera tenemos lo que es la evaluación de expresión oral. Pues la evaluación de la expresión oral puede definirse como una de las evaluaciones un poco más complejas, ya que la expresión oral en sí, la habilidad comunicativa, compone muchísimas características. Entonces, debemos delimitar el alcance de la destreza misma y así poder garantizar un buen diseño al momento de aplicar o de llevar a cabo una evaluación que vayamos a enfocarlo en la expresión oral. En la evaluación de la expresión oral, digamos que se enfoca principalmente en que exista un contexto, digamos que de cierta manera 100% real. Claramente no se puede llevar a cabo esto al 100% porque si un aprendiz está aprendiendo español en un país anglófono, no va a haber un contexto 100% real, ya que el contexto que se lleva a cabo es anglófono, pero pretender un contexto en el entorno en el que el estudiante está que sea real, en el que exista una espontaneidad al momento de generar esa expresión oral, sería una manera viable o válida de poder desarrollar una buena evaluación teniendo en cuenta esto. Claramente debemos tener que los evaluadores deben tener una formación adecuada y óptima que esté enfocada y que tengan la habilidad de saber distinguir lo que es la expresión oral y la expresión y la interacción, que son dos términos muy distintos. Como se mencionó anteriormente, entre las características de la evaluación, la interacción es una de ellas. Algunos ejemplos que podríamos definir o que podríamos dar para
de pronto llevar a cabo una evaluación a nivel de expresión oral serían adoptar el papel de un personaje, brindarle la oportunidad a este aprendiz de adoptar un papel, generar una interacción entre varios compañeros, hacer hipótesis en base a algo, una entrevista libre, descripción de una fotografía, narrar una historia, transmitir mensajes y una conversación que esté guiada, que tenga ciertas pautas por el evaluador mismo. Tenemos también que el interés por la calidad de los exámenes en el aula. Esto se compone principalmente que el objetivo de este es valorar lo individual en cada estudiante. No es limitarse únicamente a evaluar o verificar si el aprendizaje o la destreza que el estudiante se supone debe tener hasta cierto punto, solamente hacerlo con un examen de habilidad, con un examen en el que se evalúe específicamente eso. El interés de la calidad no se basa solamente en eso, sino permitirle al estudiante generar una evaluación o darle una evaluación constante durante todo el desarrollo mismo del curso. Es decir, en cada interacción que el estudiante tenga con sus compañeros, en cada intervención que el estudiante tenga durante las clases, generar una pequeña evaluación de carácter mucho más humanista. Tenemos por un lado tenemos los principios, que son definir objetos claros, que no es más que diseñar tareas de aprendizaje y de evaluación apropiadas. Claramente esto cumpliendo con ciertos criterios de evaluación que tengan claro tanto profesores como alumnos. Y una vez se cumplan o se tengan que cumplir los objetivos, proporcionar una retroalimentación de carácter inmediato para permitirle a este estudiante mejorar en su destreza que de pronto se vio un poco afectada. Principios técnicos, que es interpretar de manera crítica la evidencia de la actuación de los alumnos. ¿Ok? Por ejemplo, en ciertos aspectos a nivel de evaluación, como en la evaluación de expresión oral, los criterios de evaluación o digamos, la manera en la que se evalúa no es 100% subjetiva, no es 100% objetiva. Debemos tener, el evaluador debe tener una habilidad subjetiva al momento de evaluar para poder crear una evaluación o un criterio de evaluación mucho más fiable. Principios éticos, que la evaluación debe ser justa y ser consciente de sus consecuencias, tanto previstas como imprevistas. Y tenemos que la necesidad de asegurar la transparencia y la equidad de los exámenes. En los últimos años se ha visto que muchos centros y muchos países necesitan de un examen, digamos, internacional que valide el conocimiento que una persona tenga en un lenguaje específico. Es por eso que se necesita tener una transparencia y una equidad en todos los exámenes que se lleven a cabo, principalmente en este contexto, ¿no? En este enfoque, evaluaciones principalmente que permitan o que le den un nivel al estudiante. Necesita haber una transparencia y la equidad en esos exámenes. Y la incorporación de la tecnología. En los últimos años se ha denotado que no hay una limitación con respecto a que la evaluación a nivel académica sea únicamente a través de exámenes formales. Se han implementado, gracias al marco común europeo de referencia, se han implementado ciertas ayudas a nivel tecnológico en que personas de cualquier parte del mundo pueden acceder a ciertos aplicativos, a ciertas páginas web en la internet para verificar dónde o cómo está su nivel. Claramente esto no va a brindarle, no se consideran exámenes, simplemente es una prueba diagnóstica que cada individuo puede tomar para verificar cómo está su nivel de inglés o su nivel de español o su nivel de lengua que está aprendiendo. Y la evaluación de la interculturalidad. En los últimos años ya se ha implementado, se han notado o se ha visto una importancia notable en el aprendizaje de la cultura misma de la lengua, en que cada individuo, en que cada aprendiz no solamente aprenda la parte gramatical, la parte lingüística de la lengua en sí, sino todo lo que compone a nivel intercultural esta lengua misma. Entender ciertas características propias de los nativos en el que se desarrolla la lengua aprender y la cultura en sí de la evaluación de la lengua. Bueno, gracias por la atención. Nosotros podemos concluir diciendo que obviamente la evaluación es una fase fundamental del proceso de evaluación, de enseñanza de la L2. Es una herramienta muy importante. Entre otras cosas, nos ayuda a trabajar con digamos,
el tiempo, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales que tenemos que tener en el proceso de evaluación es seguir los principios, ¿no? Como decíamos antes, los principios de validez, el examen tiene que ser fiable y la evaluación tiene que ser una herramienta clave del proceso de aprendizaje. Espero que em, Es digamos, todo resumido. sí, bueno, Muchas gracias. bueno.